No sé si ustedes alguna vez han escuchado esta frase, el elefante en la sala. Básicamente hace referencia de algo tan grande como un elefante en una pequeña sala que todo el mundo sabe que está ahí, pero pretenden que no está. Y esta serie es un elefante en la sala, porque todos sabemos que Dios es un Dios que ama la justicia y es un Dios generoso. Y no podemos seguirle sin esperar que Él nos vaya transformando a también buscar la justicia y buscar la generosidad. Sin embargo, si somos honestos, tenemos que admitir que muchas veces hablar de justicia generosa es como un elefante en la sala. Preferimos no necesariamente tener que tocar este tema. Por eso hemos escogido esta serie. Si ustedes creen que cada serie que escogemos aquí en la iglesia lo hacemos al azar, no. La escogemos justamente pensando en cómo podemos seguir creciendo como iglesia, especialmente en las áreas donde necesitamos que el Señor nos vaya ayudando a hacer crecer. Hay un libro escrito por un teólogo alemán, él se llama Kenneth Boa, titulado Conformados a su imagen. En ese libro, el doctor Boa propone que hay 12 diferentes facetas espirituales y que si queremos llegar a ser a la imagen de Jesús, que finalmente ese es uno de los grandes propósitos de la fe cristiana, es que seamos transformados, hay que ser muy intencionales en evaluar cómo estamos en nuestros diferentes indicadores en las 12 facetas, pero no tanto para que reconozcas en cuáles eres sobresaliente, para que en eso sirvas, sino para que reconozcas en cuáles eres mucho más débil, para que esa área la puedas levantar un pasito más. Es natural, hay algunas personas aquí que yo conozco que son evangelistas netos. Se suben a un taxi y ya le están hablando del Señor, ¿no? Soleil, donde va y está predicando. Y uno las mira, alguien como Soleil, y dice, oye, es que yo no tengo el don, ¿no? Y está bien, a ella le resulta natural, es un placer. Para otros requiere más esfuerzo, pero no significa que no lo tengamos que hacer porque no es mi don, ¿no? Hablábamos con el equipo de predicación y le decíamos, nuestro don va por la enseñanza, nos encanta hablar de la fe, pero ¿en qué área somos un poquito más débiles? Muchas veces muchos predicadores son débiles en el área del servicio. Y no voy a hablar por ellos, pero voy a hablar por mí. A mí me cuesta servir, pero no significa que porque no es mi don natural o mi don sobresaliente, no tengo que crecer en mi disposición a servir. Me va a costar, no lo voy a hacer tan bien, pero tengo que crecer en esa área donde no soy tan naturalmente fuerte. Así que no sé, cuando hablamos de justicia y misericordia, ¿dónde estás? Pero nuestro anhelo es que durante estas 6 semanas puedas dar un pasito más allá. Donde sea que te encuentres, puedas dar un pasito más allá y que cada vez podamos ser un poquito más como el Señor quiere que seamos. Y no podemos realmente seguir a un Señor cuya marca es la justicia y la generosidad sin nosotros ser desafiados a procurar también la justicia y la generosidad. Cuando uno lee el Antiguo Testamento, a uno no le queda ninguna duda que era una tremenda prioridad para Dios. Los marginados, la gente sufriente de la sociedad. Uno lo ve por todos lados, no queda ninguna duda. A veces cuando entramos al Nuevo Testamento pareciera que hemos pasado ya la era de repente de la gracia, del perdón, donde la salvación es lo más importante y pasamos por alto otras responsabilidades que tenemos con cristianos. Y queremos ir de repente donde los más humildes y los más pobres, pero para darles la vida eterna. Y sí, claro que es la mayor necesidad, pero en ningún momento la Biblia pone en una especie de tensión en que ocuparnos de lo espiritual no significa que debemos tener compasión por las necesidades de hoy. En el Antiguo Testamento, cuando uno lee el libro de Deuteronomio, rápidamente les menciono 3 pasajes. En Deuteronomio 15, del 7 al 11, instrucciones sobre la generosidad hacia los pobres, instando al pueblo a no endurecer su corazón ni cerrar su mano hacia el que tiene necesidad. Deuteronomio 24, del 17 al 21, nos dan normas que protegen a quienes, a los huérfanos, a las viudas,
a los extranjeros, prohibiendo la opresión y mandando al pueblo de Dios de que intencionalmente se ocupen de estos grupos que tienen necesidad. Deuteronomio 10, 18, 19 destaca el amor de Dios de nuevo por los extranjeros, exhortando al pueblo a que los trate con justicia. No sé cuántos de ustedes saben, pero Lima es la ciudad que más extranjeros, especialmente venezolanos, tiene como ciudad en todo el mundo fuera de Venezuela. Colombia tiene más venezolanos como país, pero Lima es la ciudad que tiene mayor cantidad de extranjeros, especialmente venezolanos, que ya casi en cualquier momento van a llegar a ser el 10%. Estamos bordeando el 7 y el 8%. O sea, de cada 10 en Lima, 0.8 venezolano, ya va a ser 1, ¿no? Y de nuevo, y aún entre los extranjeros hay diferentes necesidades, diferentes situaciones, diferentes contextos. Pero el Señor no es que ame más a la gente que está pasando por necesidades o está pasando por situaciones de pobreza o viudez. Acuérdate, los viudos o las viudas, perdón, los huérfanos eran justamente las personas que eran más desvalidas, que no tenían oportunidades para poder impulsarse y salir adelante. Y el Señor llama a su pueblo para que pueda mostrar su amor y acompañarlos en ese proceso. Yo pasé por 3 iglesias antes de empezar Iglesia de la Ciudad. Bueno, antes de que plantáramos iglesias, 3 iglesias, y en ninguna de estas iglesias, una denominación grande, otra bien grande, no voy a decir sus nombres para hacer promoción, como otros que se han puesto su camiseta de un equipo que hoy día parece que no promocionamos esas cosas acá en la iglesia. Martín, perdón, por favor. Olguita, por favor, gracias. Hoy día un equipo chico va a celebrar, no sé. En ninguna de esas 3 iglesias yo podría decir que me enseñaron o vi ni en el presupuesto, ni en el tiempo, ni en las prioridades del liderazgo el tema de la justicia y la misericordia como algo importante. Pareciera más que era algo como una sugerencia. Interesante que la Biblia no habla de ocuparnos de estos asuntos como una sugerencia. Es más, leímos en Isaías, cuando levanten sus manos a adorar no los voy a escuchar porque sus manos están manchadas de sangre. ¿Pero cómo manchadas de sangre? ¿Qué? Porque no te has ocupado de aquellos que para mí son importantes. Así que hoy día vamos a ver 3 puntos. En primer lugar, cómo Jesús practicó la justicia y la misericordia. En segundo lugar, vamos a ver cómo la iglesia primitiva, esa iglesia que empezó luego de la resurrección de Cristo, practicó la justicia y la misericordia. Y cómo nosotros como iglesia de la ciudad pretendemos practicar la justicia y misericordia en nuestro contexto el día de hoy. Así que veamos en primer lugar la justicia practicada por Jesús. Es interesante cuando uno comienza a analizar la vida de Jesús, uno no puede llegar a la conclusión de que para él la población sufriente no era una prioridad. Fíjate, cuando Juan el Bautista, que estaba en prisión, se entera de que había un tal Jesús y que probablemente era el Mesías esperado, era el que vendría a traer redención, no solo salvación, sino redención de los oprimidos, de los sufrientes, manda a preguntar y les dice, pregúntale si Él es el que nosotros estábamos esperando. Pregúntale si es Él. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Jesús les dice, vayan y díganle a Juan. No le dice, yo soy. No le dice, yo soy. Le dice, anda y dile a Juan que los cojos andan, que los ciegos ven, que los sordos oyen. El reino de Dios se ha acercado. Cuando ves dónde nació Jesús, ante qué audiencia nació Jesús, y cuál fue la primera audiencia que testificó la resurrección de Jesús, ¿quiénes fueron? Los pastores y las mujeres.
dos grupos discriminados, dos grupos menospreciados en la sociedad donde anduvo Jesús. Ser pastor era una de las profesiones o vocaciones o trabajos más deplorables en los tiempos de Jesús. Sin embargo, Jesús cuando viene, Él quiere que los primeros que vean su llegada sean los pastores. Y cuando resucita, quiere que las primeras en ser testigos del mayor acontecimiento de la historia sea un grupo considerado menospreciado por la sociedad de su tiempo, que eran las mujeres. Cuando uno ve las enseñanzas de Jesús, ¿a quiénes usaba de ejemplo? Cuando escucha, por ejemplo, la enseñanza de el buen samaritano, ¿no? ¿A quién le está enseñando? A los religiosos, a los prominentes, a los influyentes. ¿Y a quién usa de ejemplo? Al buen samaritano. ¿Y quién eran los samaritanos para los religiosos prominentes? Era la persona más despreciable de los despreciables. El samaritano, un judío, prefería caminar 4 horas más antes que cruzar por Samaria y no contaminarse con ellos. Y Jesús utiliza al que la sociedad desprecia como un ejemplo. Cuando quiere hablar sobre generosidad y sobre dar, ¿a quién usa de ejemplo? ¿A los que más dan, a los más ricos? ¿O a una pobre mujer viuda que de su pobreza dio con generosidad? Entonces el Señor utilizaba, no solamente nació, resucitó, los testigos fueron gente marginal, sus enseñanzas estuvo lleno de ejemplos de gente discriminada, menospreciada. Sus milagros, ¿a quién los hizo? ¿A los poderosos? Te voy a hacer más poderoso todavía. También lo hace. Pero ¿qué es lo que está registrado? Justamente a los más abandonados de la sociedad. ¿Y quiénes eran los que quizás la tenían más dura? Los leprosos, ¿no? Los leprosos no solamente tenían el problema físico, sino social. Nadie los podía ni siquiera tocar. Los ponían a vivir hasta que mueran en un pequeño barrio a las afueras de la ciudad. Cualquier persona que tuviera una interacción con un leproso era considerado contaminado. ¿Cuántos leprosos fueron sanados? ¿Cuántos testimonios en la Biblia hay? Y que Jesús no solamente pudiendo, porque a veces nosotros diríamos, si ves a un leproso, ¿no? Oye, tranquilo, yo soy Dios, de acá nomás te puedo sanar. ¡Sa! Pero Jesús se acerca, lo mira a los ojos, lo toma de las manos, mostrando que no solamente es un asunto de sanidad física lo que necesita, sino de ser restaurado en todo sentido como ser humano. Así que cuando uno mira la vida de Jesús, uno no podría llegar a la conclusión de que para Jesús lo único importante era la salvación de las almas. Por supuesto, era una prioridad. Él vino a morir para que podamos tener vida eterna, pero no pasó por alto la necesidad de la gente. En el poco tiempo que estuvo, Él mostró que en su paso por esta tierra, el mirar a los que nadie quiere ver era sumamente importante. Y yo entiendo que quizás uno diga, bueno, todo eso es temporal, nunca vamos a acabar con la pobreza, siempre van a haber pobres entre nosotros, siempre va a haber necesidad entre nosotros, pero es un asunto de dónde está nuestro corazón y si amamos aquello que Dios ama o no. Hay un texto que quiero compartir con ustedes, hay muchísimos que podríamos haber revisado sobre justicia y misericordia, pero quiero fijarme en Lucas capítulo 14, verso 12 y verso 13 y sacar un par de principios ahí. Cuando dice, cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te inviten y así seas recompensado. Más bien, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. Ahora, para entender este texto es importante entender el contexto.
Y aquí Jesús lo que está, de alguna manera, está condenando una práctica habitual en esos tiempos, que era la práctica del patrocinio. ¿Qué era el patrocinio? Era exactamente lo que hacía Andrés Hurtado. Eso era patrocinio. Lo invitaba a su set de televisión, lo sentaba en la silla de oro, le daba el diploma, el reconocimiento, le daba todo. ¿Por qué? ¿Porque él los admiraba? No. Porque quería sacar un beneficio de estas personas. Y en los tiempos de Jesús era exactamente lo que pasaba. Así que Chibolín no inventó esto. Toda la vida ha existido. Querer sentar a tu mesa a aquellos que te resultan convenientes, aquellos que puedes tú sacarle algo, aquellos siempre que tienen como tú o más que tú, pero nunca menos. Y eso es lo que Jesús está condenando. No seas como todo el mundo. No tengas relaciones solamente funcionales y convenientes. Eso es lo que está confrontando. Y mira lo que dice. De alguna manera, cuando dice, no invites a tus amigos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos o influyentes, no está diciendo para nada que no puedes celebrar con la gente que amas y con la gente que aprecias. No está diciendo eso. Acá hay un tema de comparación que hay que entender a la luz de otro pasaje, como cuando dice, nadie que no odie a su padre y a su madre puede ser mi discípulo. No dice la Biblia que debes odiar a tu padre. Lo que está hablando es un tema de prioridades. Nadie que tenga un amor más grande que por mí me puede seguir, porque va a tener un conflicto de intereses. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Así que no, cuando dice nadie que no odie a su padre o a su madre, no está diciendo que odies a tu padre y a tu madre, pero tu amor y tu lealtad por Jesús deben ser supremos. De la misma manera acá cuando dice, cuando invites a alguien a comer, no invites, no está diciendo que no te sientes a comer y celebres con la gente que Dios ha puesto en tu entorno, pero está hablando un tema de prioridades. Por hacer esto no te olvides que hay una tremenda necesidad allá afuera y que tú tienes una responsabilidad. Así que hay dos cosas que quiero mencionar de este texto. En primer lugar, creo que este pasaje es una invitación a que podamos reconsiderar, en primer lugar, nuestras agendas. Mira lo que dice, cuando des una comida o una cena, más adelante habla de banquete. ¿Alguna vez recuerda cuándo fue la última vez que tuviste gente en tu casa viniendo a comer? Lo primero, a mí me encanta recibir gente en mi casa. Vincent hasta ahora no ha sido a mi casa, todavía está pendiente. Sí, no puedo hablar de eso y no recordarlo. Pero cuando yo voy a preparar algo, un banquete en casa, ¿no? Lo primero que hago, separo la fecha. Separo la fecha porque muchas veces yo hago la fecha y después llego a mi casa, le comparto a mi esposa y mi esposa me dice, ese día no podemos. Entonces lo primero que hablo con la con Olguita. ¿No? Amorcito, estoy queriendo que venga este grupo a la casa, ¿tú crees que ese día se puede? ¿No? Entonces ella chequea en su gran mega calendario, así comienza a ver y ya, libre, ese día es. ¿No? Hace poco tuve a los chicos del staff celebrando en la casa, agradeciéndoles por todo su servicio que dan a ambas sedes y puse fecha. Llamé a mi proveedora de Pachacamac, de lechoncitos criados con amor, ¿no? Eran lechones vegetarianos. Ya no la arreglo. Bueno, en fin. Sepárame un lechoncito, ya tienen 3 semanas, ¿cuánto pesa? Oye, nunca... Oye, en Miraflores no piteaban, ¿no? Bueno, en fin, vamos preparando la comida, calentamos el horno de barro, la leñita. Es todo un tema. Hay inversión, hay tiempo, pero lo que quiero priorizar acá, preparar una cena, invitar a gente, requiere planificación. Nunca va a funcionar atender y recibir gente si te queda tiempo, si de repente funciona. ¿Cuántas veces aquí tenemos la oportunidad de animar?
porque a veces no todos tenemos vínculos, relaciones con lugares donde servir, pero como iglesia nos vinculamos con algunos lugares donde hay necesidad y se prevé con tiempo y se les comparte y se les dice, tal día vamos a ir a servir al hogar de niños con cáncer, tal día vamos a ir a cocinar y atender. Y normalmente cuando le preguntas a alguien, ¿qué te dice? Voy a chequear mi agenda. Creo que no tengo nada, pero no te puedo confirmar hasta un día antes, no vaya a ser que aparezca algo. ¿No? Entonces, ¿qué estás diciendo? Esto no es una prioridad para mí. Si no tengo nada que hacer, de repente voy. Y el Señor, a través de este texto, lo que nos dice, no. Esto debe ser como cuando haces un banquete en tu casa e invitas a la gente que consideras importante. Márcalo en la agenda y ponlo una prioridad. Y más bien si te invitan a cualquier otro lado, y no, justo ese día no puedo, porque ese día tengo algo que es importante para mi Dios y es importante para mí. La justicia generosa va a demandar ajustes en tu agenda, pero también va a demandar ajustes en tu presupuesto. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Una vez alguien dijo, dime en qué gastas y te diré qué amas. Y les digo una cosa, no importa cuánto dinero tengas, no es un asunto de dinero, es un asunto de corazón. Porque nunca vas a sentir que tienes suficiente para compartir con otros de los cuales tú no vas a recibir ningún beneficio. Nosotros podemos gastar en lo que consideramos una prioridad para nosotros, pero no es muy humano y muy natural el querer soltar un dinero que sentimos que nos falta o hacer una inversión de tiempo, de recursos, de lo que sea, y no esperar retribución alguna. No es humanamente natural. Pero en el reino de Dios, así funciona la economía, porque es el mismo ejemplo del Señor. Él entregó su vida sin esperar absolutamente nada a cambio. ¿Qué podría recibir a cambio? Por eso nuestra relación con Dios no es una relación transaccional. El Señor nos modeló un ejemplo de sacrificio, de entrega. Él lo hizo por nosotros para que nosotros lo podamos hacer también por aquellos que tienen más necesidad. Servir, justicia, generosidad va a requerir que seas intencional en tu agenda, pero también en tu presupuesto y en tu inversión. Requiere sacrificio. Esta mañana leía un pasaje, creo que está en Salmos, cuando, no recuerdo exactamente qué libro, pero era acerca de David, cuando él decía, no quiero ofrecerte nada que no me haya costado, ¿no? Porque la adoración siempre es costosa. Uno no adora a Dios con lo que le sobra. Uno adora a Dios con aquello que le cuesta. Así que si queremos, porque aún atender a los más necesitados de la sociedad, el mismo Señor dice, ¿no? Esto tengo contra ti, ¿no? Cuando estuve enfermo, ¿no? Cuando estuve en la cárcel no me visitaste, cuando estuve desnudo no me vestiste. Y yo le preguntaré, ¿pero cuándo? Si yo nunca te he visto, Señor. Justamente cuando viste a alguien pasar necesidad y no atendiste esa necesidad. Y cuando lo hiciste, es como si me lo hubieras hecho a mí mismo. Así que de alguna manera, quizás la misma necesidad de alguien no sea lo que te mueva, pero si de repente te mueve el poder ver el rostro de Jesús en aquella gente que tiene necesidad, que fueron creados a imagen y semejanza de Él, quizás eso te impulse. Ahora, ¿cómo fue la justicia practicada por la iglesia primitiva? Este fue Jesús, ¿no? Jesús, un gran corazón, generoso, justo, resucita, se forma la primera iglesia. ¿Y cómo practicó esta primera iglesia la justicia generosa? Y voy a leer dos textos, sobre eso vamos a reflexionar un poco. Mira lo que dice Hechos 2, 46 y 47. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor, esta parte es clave, ellos tenían favor con todo el pueblo, no solamente con los de adentro de su comunidad, sino con todo el pueblo.
Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Fíjate, en primer lugar, la iglesia primitiva utilizó, bueno, más que utilizar, porque no fue el motivo que lo hizo, sin embargo, Dios utilizó la compasión y la búsqueda de justicia por la gente más necesitada de ellos como un testimonio visible. Porque dice, todo el pueblo veía con favor la vida que estos primeros cristianos tenían. Entonces estos primeros cristianos no vivían entre las cuatro paredes de la iglesia y sus obras de justicia eran invisibles para la sociedad. Ellos procuraban el bienestar de la ciudad donde estaban. ¿Y en qué ciudad estaban? Una ciudad gobernada por Roma. ¿Y cómo vivían ellos? ¿Por qué eran reconocidos? ¿De qué tipo de favor están hablando? Acuérdate que en esos tiempos los romanos tenían la capacidad de decidir qué hijo vivía y qué hijo no vivía. Y cuando ellos votaban a los hijos que querían que murieran, ¿quién los adoptaba? Los cristianos. Estos cristianos que no tenían ni para ellos, iban y recogían a estos niños abandonados que iban a estar ahí para morir, hijos de sus enemigos. Y estos cristianos iban y los recogían, los acogían y los criaban como sus propios hijos. Eso hacían. Dentro de unos días va a ser la elección en los Estados Unidos. El país y la iglesia está dividida entre demócratas y republicanos. Y es interesante, ¿no? Porque claramente podemos reconocer ciertos valores en ambos partidos, ¿no? Por ejemplo, los republicanos son reconocidos bien por el tema de tratar de representar la voz de los no nacidos. Son muy pro vida. Ese es un valor que tenemos como cristianos. Y al mismo tiempo de defender el diseño de Dios para el matrimonio y para la sexualidad. Esos son los dos grandes valores dentro del Partido Demócrata. Dentro del Partido Republicano, dentro del Partido Demócrata, ¿qué cosa es lo que uno puede reconocer como bueno? El cuidado por los inmigrantes y los extranjeros y por otro lado, por los más pobres. El cristianismo no tiene bandera, porque estas cuatro cualidades estaban presentes. El cristianismo siempre ha defendido desde el principio la sexualidad y el matrimonio como Dios lo creó. Por otro lado, el cuidado por los más vulnerables, por los inmigrantes y también en defensa de la vida. Y esta iglesia primitiva lo vivió de tal manera que la gente veía ese grupo cristiano contracultural y ese testimonio hacía que muchos estuvieran interesados en conocer al Señor. Hoy en día, servir a la ciudad, por más que sea hostil, por más que no aprecien muchas veces lo que uno hace, es un testimonio que le da credibilidad a nuestra presencia en la ciudad. El siguiente texto que quiero mencionar está en Hechos 4, 32 y 35. Dice, todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suyos sus bienes, sino que los compartían. Con gran poder los apóstoles seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y Dios los bendecía a todos abundantemente. Mira qué lindo. No había ningún necesitado entre ellos, porque los que poseían casas o terrenos los vendían. Llevaban el dinero de las ventas y lo ponían a disposición de los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según la necesidad. Cristianismo no es comunismo. Hay que entender el contexto de ese pasaje. Y si van a una iglesia donde alguna vez le digan, oye, Gise, el Señor me ha dicho, mira, Hechos 4, vende tu departamento y le entregas el dinero a Martín, por favor. Ahí está en la Biblia. No. Encontré ese artículo que me pareció interesante. Dice, la motivación del evangelio es la gracia que impulsa la generosidad voluntaria por amor a Dios y al prójimo, transformando corazones. En contraste, el comunismo busca la igualdad mediante la redistribución forzada de bienes, guiado por una lucha materialista sin un fundamento espiritual. El contexto de ese pasaje era que miles estaban llegando a Jerusalén, escuchaban el evangelio, se convertían, no tenían dónde quedarse y la gratitud
voluntaria de aquellos que habían sido redimidos y salvados, decía, tenemos que cuidar a toda esta gente, y la gente ponía voluntariamente, entregaba sus cosas para cuidar las necesidades del resto. El Señor no nos está pidiendo eso necesariamente ahora, pero algo que nos enseña ella era la importancia no solamente de vivir la generosa justicia hacia afuera, sino la importancia de cuidar lo que están adentro. Ellos cuidaban a los que pertenecían a la familia de la fe. Esa era una prioridad. Entonces la iglesia tiene esta doble responsabilidad. Por un lado de cuidar los que están dentro, pero por otro lado también amar y servir a la ciudad, a los que están fuera. Hay una doble responsabilidad que tenemos ahí. Y tercer lugar, ya para ir terminando, quisiera que vayamos de haber visto la justicia practicada por Jesús, la justicia practicada por la iglesia del primer siglo, y ahora veamos cómo hoy, Iglesia de la Ciudad La Molina, quiere seguir practicando esa misma justicia dentro de nuestro contexto. Y quisiera empezar por leerles la visión que tenemos como iglesia, y eso fue desde antes de empezar esta iglesia. Esto fue lo que escribimos con el equipo que estuvimos fundándola. La visión de Iglesia de la Ciudad es llegar a ser, no que ya lo seamos, pero queremos llegar a ser, ¿qué cosa? Una comunidad centrada en el Evangelio de la gracia y comprometida con el bienestar espiritual de la ciudad. ¿Eso dice? Integral de la ciudad. Gracias, Claudita. Integral. Es decir, que no solamente nos preocupamos por lo espiritual, porque como seres humanos somos mucho más que un espíritu. Creemos que la mayor necesidad de la gente es conectarse y reconciliarse con Dios. Por supuesto que sí. Pero el Señor Jesús vino a traer su reino y que podamos redimir con su presencia, llevar su presencia a todos los lugares. La Biblia dice que somos llamados a ser sal y luz. Y la sal, para que tenga su efecto, tiene que estar en contacto justamente con la carne que está en putrefacción. Si somos una iglesia que solo cuidamos a los de adentro y no cuidamos a los de afuera, tenemos un problema. Nuestra visión siempre fue ser una iglesia, y es más, nuestro nombre, Iglesia de la Ciudad, porque sentimos que Dios ha llamado a su iglesia a amar y a servir y a procurar el bienestar de la ciudad donde la iglesia está. Una vez Samuel Escobar decía, si nuestra iglesia mañana dejara de existir, ¿habrá alguien que nos extrañará fuera de nosotros? ¿Habrá alguien que notará que ya no estamos? Eso va a depender mucho de cuán presente estamos en las necesidades afuera en la ciudad. Y aquí yo quisiera mencionar que hay tres maneras. Y no estoy diciendo que tienes que escoger una de ellas, pueden ser las tres. Si no tienes ninguna de las tres, por lo menos comienza con una. Porque acuérdate que el propósito de esto no es hacerte sentir culpable ni mal, que mal cristiano eres porque no te preocupan los más vulnerables. No, es que el amor a Jesús, el asombro por Jesús te lleve justamente a dar un pasito a querer parecerte más a Él. En primer lugar, una manera como te puedes involucrar. Y hablo como comunidad, no de repente personalmente con los vínculos o relaciones que tengas. En primer lugar, a través del voluntariado. A través del voluntariado. No es todas las semanas. Cada cierto tiempo se presenta la oportunidad de ir a servir a una comunidad con la que tenemos un vínculo, una relación. Estamos ayudando a crecer, a desarrollar. Voluntariado. Voluntariado no tiene costo. En segundo lugar, participación económica. Hemos estado conversando con el equipo de liderazgo para el mes de diciembre. Queremos hacer una campaña para levantar los fondos de poder apoyar todos los ministerios de justicia y misericordia de todo el 2025. No sé si ustedes saben, pero hemos estado hace más de 2 años y medio apoyando con la comida en esta casa que recibe a los niños enfermos de cáncer que llegan pero en unas situaciones terribles. Hemos estado viendo que no solo necesitan comida, necesitan movilidad.
van, reciben su tratamiento, no tienen ni fuerzas para salir caminando y tienen que a veces que caminar hasta la casa porque no tiene para el transporte. Como iglesia podemos hacer una diferencia. Estamos preparando este plan y lo van a escuchar ustedes más adelante. Podemos participar también económicamente. Voluntariado, participación económica, y acá viene la tercera forma, a través de tu profesión y de tu vocación. Quizás eres una persona que tienes la capacidad de poder desarrollar páginas web. Muchos de estos lugares donde estamos apoyando podrían recibir más apoyo si tuvieran a alguien que pudiera ayudarles a desarrollar un sistema para promocionar y que más gente sepa de las necesidades que tienen. Quizás eres una persona que, no sé, eres consejero, psicólogo, eres profesor. Estamos trabajando con el hogar de niños inmigrantes en Chorrillos. Soleil la semana pasada dio su testimonio, ha ido a enseñar qué es lo que tiene, ha ido a enseñar cocina. Ella tiene muchas cosas para enseñar, pero quiso enseñar cocina. Ha ido a 2 o 3 personas más, creo que también fuiste, Antoinette. ¿Qué compartiste con los chicos? Billutería, ¿no? Pulseritas y todas esas cosas, arte. Hay tantas cosas que hacer. Quizás eres economista, administrador y puedes ayudar de repente a organizar mejor cómo se están las estructuras, los sistemas. ¿Qué tienes para dar en tu capacidad? En tu capacidad. Me encanta la historia cuando uno ve en la multiplicación de los panes y de los peces, ¿no? Que Jesús les dice a los discípulos: vayan y ustedes alimenten a toda esta multitud. Y la reacción de ellos fue de terror. ¿De dónde? Con la justa tenemos. Es más, ni ellos quisieron sacar su lonchera. Encontraron a un chiquito. Ven. ¿Qué tienes ahí? Abrieron la lonchera y ¿qué había? Señor, no tenemos nada. ¿Qué había? Pan y peces. ¿Cuántos panes? ¿Ah? 5 panes. Gracias, siempre me confundo en los dos. Quería que ustedes me dijeran. 5 panes y 2 peces. ¿No? Pero me encanta porque el Señor los desafía y les dice: ¿qué tienen ustedes para darle? ¿No? Señor, todo lo que tenemos es estos panes y estos peces. Y el Señor dijo: esos panes y esos peces en sus manos quizás no dé para mucho, pero en mis manos prepárense. ¿Qué es lo que tú tienes en tu mano? ¿Qué habilidad tienes? La semana pasada, un dentista de la iglesia de Miraflores, luego de escuchar el mensaje, fue al hogar de niños inmigrantes a verle los dientes a todos los niños que estaban ahí. Ese es el reino de Dios. El Señor no te pide que des lo que no tienes. Yo estoy seguro que a estas alturas de tu vida tú has recibido una cantidad de herramientas en tu caja que quizás en algunos lugares no sean muy útiles, pero en esos lugares es sumamente útil. Voluntariado, participación sacrificial, económica, profesión, vocación. ¿Qué es lo que tienes? Ponlo al servicio del Señor. Termino recordando lo que siempre decimos: cuando un sermón solamente expone una demanda ética o moral y ahí lo deja, es un sermón legalista. Porque yo me puedo ir aquí simplemente decirles ¿qué es lo que los hemos confrontado? Que debemos ser generosos y debemos procurar el bienestar de los más necesitados de la ciudad. Pero si lo dejo ahí, es legalista, porque lo único que quiero es que lo hagas. No importa por qué, quizás por culpa, por vergüenza, porque te sientas mal. La gran pregunta es que el problema de fondo no es que quieras participar con Jesús en esto. ¿Por qué no lo haces? Yo sé que tú ya sabes. Empezamos hablando del elefante. Todo el mundo sabe. Pero ¿por qué no lo haces? ¿Por qué no lo hacemos? Quizás porque estamos muy ocupados construyendo nuestro propio reino. Quizás porque en el fondo no creo que Dios provea suficientemente para mis necesidades. ¿Cómo yo voy a suplir las necesidades de otros? Y la única manera de salir de eso, de un cambio de corazón, y me encanta porque el título justamente de la serie
No, es justicia generosa, como la gracia nos hace más justos. No es la culpa, no es la vergüenza, es la experiencia de la gracia de Dios. Solamente cuando miras la generosidad de Dios y te asombras por esa generosidad, cómo lo entregó todo por ti, es cuando hay un anhelo genuino y profundo de querer dar un pasito para parecerte un poquito más a Él. La palabra gracia y la palabra justicia son dos palabras irreconciliables. ¿Qué significa justicia? Que una persona reciba lo que merece. ¿Dónde están las abogadas? ¿Ah? No veo esa abogada con esa camiseta, no la puedo reconocer. Justicia es que una persona reciba lo que merece, ¿no? ¿Y qué cosa es gracia? Que una persona reciba lo que no merece. La única justicia que nosotros merecemos es la muerte. Es la paga por el pecado. ¿Y sabes dónde es el único lugar donde la justicia y la gracia se pueden unir? Es en la cruz. Jesús es el único que hace posible que la justicia y la gracia se encuentren. Porque Él pagó el precio de nuestra justicia, ¿no? Pero al mismo tiempo, Él se entregó a sí mismo para salvarnos por gracia. Y solamente cuando miramos lo que Él hizo por nosotros y nos asombramos por su generosa justicia con nosotros, es que eso nos impulsa a querer dar pequeños pasitos sacrificiales para parecernos más a Él.